Era el Madrid de Alfonso XIII, en el que triunfaban los toros. Una ciudad que empezaba a crecer, que olía a gallinejas y sonaba a cascos de caballo. El Madrid del muy buenos días, pase usted. El Madrid en el que nació el Atlético. La idea de fundar un club vasco de fútbol estaba en la mente de un grupo de bilbaínos residentes en Madrid desde hacía meses. Pero tras la disputa de la final del Campeonato de España de 1903, en el que el Athletic de Bilbao se alzó con la copa, lo que hasta entonces era un sueño se hizo realidad. Eduardo Hacha viajó a Bilbao para solicitar a la entidad de la ciudad del Nervión los requisitos para fundar un club en la capital. Con el visto bueno de los directivos vascos, Hacha regresa a Madrid, donde la noche del 25 de abril mantiene de nuevo una reunión en la Sociedad Vasco-Navarra de la calle de la Cruz. Tras varias discusiones, encuentros y desencuentros, se funda el Atlético de Madrid. El 26 de abril de 1903 se firman los estatutos. 100 años hace ya de aquello. De la junta que se nombró, el capitán era Darío Arana, exportero del Madrid, presidente Enrique Allende y secretario Eduardo Hacha. Originariamente el club tenía un reglamento idéntico al del Athletic de Bilbao. El primer artículo mencionaba, de hecho, que la nueva sociedad madrileña sería una sucursal de la bilbaína y que, por lo tanto, se regiría por su mismo reglamento. Además, no se podían enfrentar entre sí en ningún campeonato. Se preveía también que el socio de la entidad madrileña tendría derecho a serlo del Athletic de Bilbao, sin pagar la cuota de entrada, aunque sí la mensual, que se fijó en 2 pesetas y 50 céntimos. En Madrid ya existían varios clubes de fútbol, entre ellos estaba el New Football Club, cuya presencia fue bastante breve. Su campo, ubicado detrás de las tapias del Retiro, había quedado prácticamente sin uso. De este modo, el Athletic madrileño pudo alquilar su primer terreno de juego. Allí, un 2 de mayo de 1903, al lado de la tapia que limitaba con la Ronda de Vallecas, hoy convertida en Avenida de Menéndez Pelayo, el Athletic sacó por primera vez desde el centro del campo. Al terreno saltaron 24 jugadores, todos ellos candidatos a quedarse en el primer equipo, que se distribuyeron en 2 conjuntos de 12. El Athletic estrenó el uniforme, que todavía no era rojiblanco, sino que tenía una mitad azul y la otra blanca, mientras que el pantalón era negro. En una explanada alisada, que se encharcaba cuando llovía, se marcaron los primeros goles de la historia del Atlético de Madrid. Domingo a domingo, sin las estrategias, los entrenamientos ni el orden de hoy, entre duelos anárquicos con el Madrid Fútbol Club, fue asentándose el Athletic como un equipo más de la capital. A las finales del Campeonato de España de 1905, el Athletic vasco se presentó con solo 6 jugadores. El resto de la alineación la completó la sucursal madrileña, como la denominaban entonces, con Prado, el suizo Ruech, Murga, Gildo García y Valdeterrazo. El equipo llegó a la final disputada el 18 de abril contra el Madrid Fútbol Club, pero perdió por 1-0. Sin embargo, allí quedó registrada la primera presencia del Athletic madrileño en un campeonato nacional. Durante los años siguientes, la entidad solo participa en el Campeonato de Madrid de Fútbol Asociación, creado por Carlos Padrós en 1906. Para celebrar la llegada de 1911, el Athletic Club madrileño se desplazó a Bilbao a enfrentarse al conjunto vasco. Era el segundo viaje fuera de la capital. El resultado final fue de empate a 2 tantos. La sucursal madrileña hacía callar a todos aquellos que, entre bromas, señalaban que las iniciales que figuraban detrás del nombre de los equipos en los carteles, la B para designar a los bilbaínos y la M para los madrileños, en realidad querían decir bueno y malo. 3 semanas después, el 22 de enero, y prácticamente por una cuestión de azar, el Athletic Club estrenaba la camiseta rojiblanca que desde un año antes ya vestía el Bilbao. Fue en un partido de la Copa Rodríguez Arzuaga que el equipo disputó ante la Gimnástica Española de Madrid. Entre los hombres que saltaron ese día al terreno de juego con la camiseta rojiblanca se encontraba uno de los personajes más importantes de la historia atlética,
Julián Ruete. Jugador y directivo al mismo tiempo, durante 1912 se dedicó en cuerpo y alma a acondicionar el nuevo campo de O'Donnell. El nuevo recinto deportivo estaba entre lo que hoy son las calles de O'Donnell, Narváez, Lope de Rueda y Menorca. Fue inaugurado el 9 de febrero de 1913 en un partido contra el Athletic Club de Bilbao. Considerado por muchos el mejor terreno para la práctica del fútbol de Madrid durante muchos años, fue escenario en 1921 del primer encuentro internacional que se disputó en la capital. El inicio de la presidencia de Ruete se vivió como un periodo de grandes divisiones dentro del fútbol español, por lo que se crearon las federaciones regionales. Para poder inscribirse en la Federación Centro, el Athletic Club de Madrid tenía que modificar algunos de sus estatutos, y así lo hizo. Aunque no se trataba de una independencia total, se suprimieron los artículos que hablaban de supeditación a la central bilbaína e imposibilitaban los enfrentamientos entre ambas entidades en partidos oficiales. Los años siguientes pasaron entre apuros económicos y participaciones más o menos discretas en el campeonato regional, cuya consecución daba derecho a disputar el de España. Sin embargo, el Athletic Club de Madrid seguía creciendo como entidad y en esa época llega a contar con secciones masculinas y femeninas de tenis, hockey o atletismo. De este modo, en 1917 se llega a tener más de 1 millar de socios masculinos y 300 femeninos. Tras la celebración de los Juegos Olímpicos de Amberes en Bélgica, en los que la selección española de fútbol consigue la medalla de plata, la afición por este deporte crece en nuestro país y los clubes empiezan a encaminarse hacia la profesionalización. A pesar de ello, aún quedaban muestras de una organización anárquica. Ahí el comienzo del campeonato regional del año 1920-21, en el partido contra la Gimnástica, pues solo se encontraban 9 jugadores equipados cuando iba a comenzar el partido. Y el presidente del Athletic, Ruete, salió buscando por la tribuna pues algún socio atlético que pudiera participar para igualar el número al rival. Se encontró curiosamente a 2, a La Fita y a Laje. Uno de ellos podía equiparse porque tenía a mano pues, la camiseta, el pantalón y las botas, pero el otro se tuvo que ir a su casa a buscarlas y solo se pudo incorporar al equipo en el segundo tiempo. Aún así, el Athletic Club de Madrid consiguió esa temporada su primer título al vencer en el campeonato regional, con una gran actuación de la entonces estrella rojiblanca, Monchín Triana. Esta victoria dio la oportunidad a los rojiblancos madrileños de participar por primera vez en el Campeonato de España, en el que llegaron hasta la final. En ese último encuentro, disputado el 8 de mayo de 1921, el rival era el Athletic Club de Bilbao y el escenario el campo de San Mamés, por petición de la directiva del conjunto vasco. El resultado final fue de 4-1 favorable a los vizcaínos. Sin embargo, los colchoneros ya empezaban a despuntar a nivel nacional. La entidad crecía en lo deportivo y en lo social. Como respuesta a este proceso, se inaugura el 13 de mayo de 1923 el Stadium Metropolitano. Ubicado al final de la avenida de Reina Victoria, junto a los terrenos de lo que hoy es la ciudad universitaria, el recinto vivió varias fases de construcción. En su inauguración tenía una capacidad para aproximadamente 20.000 espectadores. Ha tenido muchos cambios, ¿no? Ahora, el más importante, ya después de la guerra, cuando ya se hace, dijéramos que monumental y se aprovecha hasta el máximo la capacidad y que llega a superar, porque la mayoría de las localidades se dan de pie, llega a superar los 50.000 espectadores ampliamente. Pues fue en el verano del 54. El Metropolitano, bueno, eso sí que es un campo muy bonito, porque era un campo. Luego vino la época aunque se llamaba Stadium Metropolitano, pero era un campo, en el entendimiento que tienen los ingleses, largo, y esos que juegan muy bien el fútbol de pase largo, en Birmingham, en Manchester. Por eso la Leti hacía siempre un fútbol de contragolpe, de contraataque estupendo, ¿no? Escartín decía que el calor de hogar, me acuerdo que siempre, entonces en aquella época en el Metropolitano había ese calor de hogar, había una entre los jugadores y la afición, había una cosa tan
tan íntima que nos llevábamos todos de maravilla. Era un estadio especial. Estaba descompensado, era la teoría del caos hecha a campo de fútbol. Tenía una gradona enorme en un fondo donde se metían, no se ha sabido nunca, pero calcula que se podían meter 30.000 personas. Y luego enfrente de los digamos del banquillo había la grada del socio, que prácticamente era donde iba todo el socio del Atlético de Madrid, y aquella cuando se ponía a rugir también era muy muy importante. La verdad que tenía mucho carisma ese campo, aunque era viejo, pero la verdad era muy 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 agradable. Olía un poco a mina, fíjate, es curioso, tenía algo que ver con el viejo Molinón, tenía algo que ver, predominaba el gris, ¿no? El humo de los farias, el olor a embrocación, tenía algo de un estadio que se ha perdido, porque luego ya fueron estadios, ya que eran distintos, pero el Metropolitano era un campo, yo tengo muchos recuerdos magníficos, y sobre todo el Atlético de Madrid jugaba de otra manera en ese campo, era un vendedor. Parece que el nuevo estadio trajo suerte al equipo colchonero, ya que en la temporada 24-25 se adjudicó su segundo campeonato regional y alcanzó las semifinales del Campeonato de España. En la 25-26 se hizo cargo del equipo un nuevo entrenador, el carismático inglés Frederick Petland. Javier Barroso, que entonces era guardameta, luego llegó a ser, después de directivo, llegó a ser presidente del club, pues en un momento determinado contaba que se jugaron una apuesta relativamente importante con Pentland, porque tocaba muy bien la pelota. Según Barroso, no ha visto tocar a nadie la pelota como la daba Pentland, y se hicieron una apuesta a ver si era capaz desde el borde del área de dar 6 veces en el poste de la portería de 10 disparos, y Pentland preparó los 10 balones y 8, ni más ni menos que 8 dieron en el poste. Con el británico en el banquillo, el Athletic Club de Madrid alcanzó de nuevo la final del Campeonato de España en 1926, que perdería contra el Barcelona, y se adjudicó el Campeonato Regional de 1928. 2 años antes de la consecución de ese título, la Asamblea General de la Real Federación Española de Fútbol dio el visto bueno a la profesionalización de un deporte que cada vez contaba con más aficionados. En ese momento se planteó la creación de un campeonato nacional de liga. Entre los clubes de fútbol se originó una división. Por un lado estaban los llamados minimalistas, que defendían la tesis de que solo debían disputar el campeonato los campeones de España. En el lado opuesto estaban los maximalistas, que preferían ampliar la competición, y entre los que se encontraba el Athletic Club de Madrid. Y eso motivó que el Sporting de Gijón se enfrentara con la Federación Asturiana y no participara en el campeonato. Como el jefe de los maximalistas era Luciano Urquijo, presidente del Athletic, a quien apoyaba el Sporting de Gijón, pues Luciano llegó a un acuerdo con 3 jugadores del Sporting para que reforzaran al Athletic en sus partidos. Estos jugadores seguían lógicamente viviendo en Gijón y recibían una llamada de teléfono en la que se les decía de qué forma y cómo tenían que llegar a la ciudad donde el Athletic jugara ese domingo. Ellos alquilaban un taxi, llegaban a la población, jugaban, volvían a coger su taxi y se volvían a Gijón. Y claro, pues motivó que los aficionados les llamaran los jugadores taxi. Gracias a la gestión del entonces presidente Luciano Urquijo, los colchoneros estaban entre los 10 equipos de primera división que inauguraron el Campeonato Nacional de Liga en la temporada 28-29, en la que el Athletic terminó en 6ª posición. A pesar de ello, en la temporada siguiente se consumó el descenso a Segunda División, tras finalizar el campeonato en última posición. Fueron 4 años en la categoría de plata del fútbol español, hasta que en la temporada 33-34 el equipo volvía a contratar a Mr. Tella y se reforzaba con jugadores como Elizegui, Arocha, Ordóñez o Gabilondo. Después de realizar un buen campeonato, el Athletic terminó segundo tras el Sevilla, lo que resultaba insuficiente para lograr el ascenso. Sin embargo, la Federación Española decidió ampliar aquella temporada la primera división a 12 equipos, por lo que los colchoneros regresaban de nuevo a primera. Antes de iniciarse la temporada, en la que el club lograría el ascenso, se produjo uno de los hechos más trágicos de la historia colchonera. La entidad había decidido realizar una gira por Melilla y Argelia entre el 13 de junio y el 6 de julio de 1933.
El 25 de junio el equipo disputó un partido amistoso en Argel. Después del encuentro, y ya de noche, 4 jugadores, Castillo, Martínez, Mendaro y Vigueras, deciden dar un paseo. Y entraron en un cabaret llamado Le Perroquet. En ese cabaret pues debió haber algún tipo de trifulca y salieron a la calle. Y en la calle pues separaron a 2 mujeres que andaban pues, entre ellas a golpes. Se presentaron unos señores de paisano y parece ser que sin identificarse pues la emprendieron a su vez a golpes con estos. Se formaría el clásico mogollón. Chicos jóvenes, posiblemente además con alguna copa de más. La realidad es que 4 de ellos fueron detenidos y conducidos a la comisaría y allí debió ser terrorífico porque entre palizas, lo que fuera, cuando sacaron a Vigueras para conducirlo al hospital era ya cadáver. La autopsia es terrorífica, ruptura de los 2 maxilares, del occipital, bueno, y con desprendimiento de todos los dientes y muelas, vamos, debió ser aquello algo terrible. El Athletic Club de Madrid iniciaba la temporada 35-36 con grandes ilusiones. Sin embargo, el inicio fue bastante desalentador y Penland fue destituido. Con Samitier en el banquillo, se disputó la última jornada en el Metropolitano frente al Sevilla. Fue el 19 de abril de 1936 y el Athletic se jugaba el descenso a segunda, en uno de los partidos más dramáticos y desafortunados de estos 100 años. Incluso valía el empate. El marcador era favorable al Sevilla por 2-3, cuando a falta de 10 minutos para el final del partido, el árbitro señaló un penalti a favor de los colchoneros. Lo tiró Chacho, el balón se estrelló en el poste y con él las ilusiones de todos los aficionados. A pesar de ello, el descenso no llegó a consumarse. El estallido de la guerra civil tras el levantamiento militar del 18 de julio del 36 y la suspensión durante 3 años del campeonato de Liga y Copa lo evitaron. Durante el conflicto armado, algunos jugadores combaten en el batallón deportivo de milicianos, en el 5º regimiento, atrincherado en el Puente de los Franceses y en la ciudad universitaria. Al finalizar la guerra, el Athletic de Madrid se encontraba en una situación realmente difícil. Algunos jugadores se retiraron durante el conflicto. Además, el club tenía una deuda de 1 millón de pesetas y el estadio Metropolitano se encontraba destrozado por haber sido frente de batalla. No tenía nada, ni jugadores, ni dinero, ni campo, ni nada, estaba vacío. Sin embargo, existía un equipo de fútbol que había iniciado su andadura en la retaguardia de Salamanca en 1937. Se trataba del Club Aviación Nacional. Para formar el equipo, el teniente González y el capitán Trujillo reclutaron a los jóvenes que podían ser movilizados y a aquellos de los que se sabía que eran buenos futbolistas. Además de los 2 militares mencionados, hubo un personaje muy peculiar que tuvo mucho que ver en la creación del Club Atlético Aviación, el alférez Salamanca. Y es cierto que Salamanca desempeñó un papel, digamos que primordial en todo ello. Lo que pasa es que Salamanca no solo no era teniente, sino ni siquiera alférez. El teniente general Vives me comentaba en una larguísima sobremesa en la Gran Peña cómo él se quedó sorprendido al visitar la base de Matacán y encontrar a Salamanca con la estrella de alférez grabada o bordada en el mono mecánico. Pero Salamanca, ¿qué pasa? ¿Has hecho el cursillo alférez? No, mi comandante, pero es que si no me pongo una estrella no me obedecen. Eso mismo sucedió más tarde en Zaragoza. Ahí ya Vives encontró a Salamanca con 2 estrellas y bueno, se quedó muy sorprendido, le volvió a preguntar y dijo, no, es que aquí como ya somos más y hay varios alféreces, pues me he puesto las de teniente para que tal. Poco a poco y de forma paralela al desarrollo de la guerra civil fue evolucionando el equipo, que ya en 1937 contaba con jugadores míticos de la historia atlética como Germán. Sin embargo, la principal necesidad de la entidad de aviación, en 1939, consistía en conseguir una licencia federativa que le permitiese participar en el Campeonato Nacional de Liga. La vía más rápida era la fusión con algún equipo de primera. Uno que se llamaba Mediano, que era un comandante de intendencia, y otro que se llamaba Salamanca, que era un paisano movilizado de los que teníamos. Y esos 2, pues lo hablaron tal, y me vinieron a hablar.
y me dijeron si yo quería ser presidente. Yo les dije que iba a tener mucho que hacer y que yo no me iba a poder ocupar de nada. Me dijeron, bueno, no te preocupes, lo haremos todo, pero tú eres el presidente. Bueno, pues bien. Y entonces me llevaron y firmé con mi mano la unión de la aviación con el Athletic de Madrid. Así, el 4 de octubre de 1939 quedó formalizada la unión entre el Athletic Club de Madrid y el Aviación Nacional. Y cuando me recibió Yagüe, que era un hombre que tenía un gran atractivo, tenía una melena blanca y un implante fuerte y una voz muy sonora, y me recibió de pie dando puñetazos en la mesa, diciendo, ¿quién se ha atrevido sin mi permiso a hacer un club de aviación? Y le dije yo a mi general que he sido. ¿Y cómo se ha atrevido usted? Dije, pues que me pareció que era una cosa buena. Y me dice, pues en lo sucesivo, aquí no se mueve una teja sin un permiso. Claro, me dijo lo de las tejas, me había hecho deudas. Era ya una cosa que venía del cajón, y le dije a mi general, vamos a mover muy pocas tejas y hay que pedir permiso para cada teja. Para ocupar el banquillo se eligió al mítico Ricardo Zamora, cuyo contrato anual era de 9.000 pesetas. Su cargo era el de inspector de educación física de las escuelas de aprendices del Ejército del Aire. Ricardo Zamora era un hombre que él no entrenaba, él se sentaba en la tribuna y daba las órdenes. Atención, un momento. Ahora la línea media jugará adelantada apoyando a los delanteros. Los interiores pendientes tan solo de atacar. Y la defensa abierta sujetando a los extremos. Son goles lo que yo quiero. ¿Me oís bien? ¡Goles! ¡Hay que vencer y vencer! ¡Viva Maradona! ¡Viva! En aquella época no eran muy rígidos los entrenamientos. Más o menos lo único que hacíamos era nos daban un balón y venga a jugar. O sea que casi todo provenía solamente del balón. O sea, la cosa física en aquella época no se llevaba mucho. En principio, el equipo debía jugar en segunda división, según indicaba la tabla clasificatoria de la temporada 35-36. Sin embargo, el Oviedo, con el campo completamente destrozado por el conflicto que había asolado España, renunciaba a su puesto en la primera división del fútbol español. Por esa plaza pugnaron el Osasuna y el Atlético Aviación, último y penúltimo respectivamente de la campaña previa al inicio de la Guerra Civil. El 26 de noviembre de 1939 se disputó el partido en el campo de Mestalla. Los rojiblancos vencieron por 3-1, logrando de este modo un puesto en primera. Fue el preludio de una magnífica temporada, ya que en la última jornada, la del 28 de abril de 1940, a la que se llegó con un empate a puntos con el Sevilla, el equipo se alzaba con su primer campeonato de liga. Se trataba de un equipo espléndido, formado por jugadores como Machín, Aparicio, Campos, Germán o Gabilondo, y que en la siguiente temporada, la 40-41, volvería a ser campeón. Fue el primer título como Club Atlético Aviación, ya que en enero de 1941 un decreto ley había prohibido el uso de extranjerismos en España, por lo que la entidad dejó de denominarse Athletic Aviation Club. Siguieron temporadas sin título, pero con buenas actuaciones en el campeonato liguero. El 14 de enero de 1947 finalizaba la aventura del Atlético Aviación por decisión del Ministerio del Aire y el equipo pasó a denominarse Club Atlético de Madrid. Fue todavía con Juan Touzón en la presidencia, aunque en junio de ese mismo año dejó su puesto en manos de otro de los grandes mandatarios de la historia atlética, Cesario Galín. Durante su gestión formaron parte de la plantilla grandes jugadores. En la temporada 47-48 había 5 que destacaban especialmente, además de veteranos como Germán o Aparicio. Eran Juncosa, Vidal, Silva, Escudero y Campos, o lo que es lo mismo, la delantera de seda. En la delantera de seda había Campos y Vidal, los dos fallecidos, que eran maravillosos. Trabajaban como nadie. Y había el técnico, que era Silva, el delantero centro, y luego otro medio técnico, que era yo, y Escudero, que también era un todoterreno. Entre ellos anotaron 63 de los 73 goles que marcó el equipo esa temporada. Lo hicieron en tan solo 26 encuentros.
Mención aparte merece el caso de Escudero, que todavía hoy sigue siendo el jugador que más goles ha marcado con la camiseta rojiblanca, 150. Fue un equipo que marcó una época por su calidad, aunque le faltaron los títulos, a pesar de realizar partidos memorables como el celebrado el 22 de noviembre de 1947 en el Metropolitano, en el que derrotó al Real Madrid por 5-0. Bueno, entonces el Madrid no estaba tan bien como está ahora en Madrid. Entonces estaba con la preocupación del campo nuevo, que están jugando. Estaban construyendo este campo. Y claro, pues se desentendía un poquito del fútbol. Y nosotros estábamos muy bien. Nosotros, nuestras delanteras y nuestro equipo jugaba muy bien entonces. La prueba está que un año después o dos ya fuimos campeones de España 2 años seguidos. Se presagiaban buenos tiempos para el Atlético con Cesario Galíndez en la presidencia. Y así fue. En los años siguientes, los colchoneros volverían a estar en lo más alto.